Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El mismo libro Apocalipsis, capítulo 9, dice el versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y le fue dado que no que los matasen, sino que los atormentases 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. En el mismo libro Apocalipsis, el capítulo 14, dice el versículo 1, después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, dice así la palabra de Dios. En el capítulo 9, versículo 4, y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad y pon en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Dice el versículo 6, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. En una ocasión, al Señor Jesucristo le pidieron que hiciera una señal en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16. Y el Señor Jesucristo les dijo así, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El Señor Jesucristo les dijo a los religiosos de su época que ellos tenían una condición, la hipocresía, y era porque ellos sabían reconocer el aspecto del cielo, de las nubes, cuando iba a llover, y sin embargo no eran capaces de reconocer las señales de los tiempos. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que los tiempos emiten señales y que los hombres con una claridad, con un entendimiento mediano, tendrían que darse cuenta, tendríamos que darnos cuenta. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? O lo vamos a decir de otra forma, ¿cómo leemos lo que está ocurriendo hoy en el mundo, en nuestro país, en la iglesia? ¿Cómo leemos? Miren, estamos viviendo tiempos difíciles, indudablemente. Estamos atravesando momentos en donde, voy a tomar palabras de otro creyente, que hay una pandemia no solamente de este virus que azota a todo el mundo, sino que también hay una pandemia de temor. Y uno tendría que preguntarse, ¿cuáles son las señales de este tiempo? O ¿cómo es que Dios está obrando? ¿Cómo está actuando Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia? ¿Cómo está tratando Dios a los que son creyentes y cómo Dios está tratando a los que no son de su pueblo? Miren, en la Escritura encontramos cómo Dios trata a estos dos grupos de personas. Leíamos en el libro de Apocalipsis, es un tiempo en donde se describe como el tiempo de la gran tribulación.
Es un tiempo en donde Dios trata con ira y con juicio a toda la tierra. La creación sufre la ira de Dios por causa de toda la maldad que la tierra, los hombres han hecho a través del tiempo. Y nos cuenta el relato bíblico allí en el libro Apocalipsis, el capítulo 7, los primeros versículos que leíamos, que hay ángeles que son enviados a dañar la tierra. Pero inmediatamente se les da una orden al cual ellos tienen que estar atentos. Dice, un momento, todavía no comiencen. Esperen porque Dios tiene un plan, un propósito, y es que hay que sellar a un grupo determinado de personas. Se describe allí cuál es la característica de estos hombres. Dice, los que sirven a Dios, los siervos de Dios, tienen que ser sellados, dice la palabra de Dios. Eso detiene, retarda el juicio. Un momento, todavía no, esperen a los ángeles. Hay que poner el sello en la frente a esos hombres. Leíamos también en el capítulo 9, dice la Biblia, que el juicio a los moradores de este mundo no se detiene, ya está en curso. Aparecen una suerte de insectos, unas langostas con características también de escorpión, tienen aguijones, seguramente con veneno, con la capacidad de atormentar a los hombres. Dice, un tormento tan tremendo que las personas por 5 meses sufren y padecen esto. Pero estos insectos que no sabemos distinguir de dónde aparecen, es como estas nuevas, a veces nuevos virus, nuevos insectos que van apareciendo a través del tiempo. Bueno, también en ese momento va a ocurrir esto. Y estos insectos dice que tienen 2 órdenes. Una es herir a los moradores de la tierra y que esos hombres y mujeres que son aguijoneados, son pinchados con estos aguijones, padecen esto y dice más adelante dice que van a desear la muerte, de tan tremendo los dolores. Pero también reciben una orden estos insectos. Dice, hay que dañar, sí, a determinado tipo de persona, pero no le es permitido dañar a las personas que tienen un sello en la frente. Y se nos dice la característica de estos hombres. Dice en el capítulo 14, versículo 1, que estos hombres son aquellos que tienen el sello de Dios y del Cordero en su frente. Leíamos también en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 9. Allí aparecen también, seguramente, no vamos a hacer una interpretación de los tiempos en donde ocurre eso. Algunos lo toman también para un tiempo futuro y lo ubican dentro de este periodo de la gran tribulación, un tiempo futuro. Otros lo toman como que seguramente ya ocurrió. Pero ese no es el caso. Estamos mirando cómo trata Dios a las personas, a los que son suyos y a los que no son suyos. Se nos dice allí que hay varios personajes, aparentemente son ángeles, y hay quien recibe la orden de ir y poner un sello, dice, a determinados tipos de personas. ¿Quiénes son esas personas? Dice, aquellos que gimen y claman a causa de las injusticias, de las abominaciones que se hacen sobre la tierra. Y posteriormente a otra persona, a otro ser, a otro ángel que estaba también allí, se le dice, bueno, andad detrás de él y los que no tienen el sello tienen que morir. Dice, y comenzá desde el santuario de Dios. Miren, ¿qué es lo que podemos decir de esto? Llega el tiempo de la ira de Dios. Y Dios hace algo que nos puede parecer extraño, pone un sello en la frente a determinados tipos de personas.
Miren, es tan importante eso que en un principio el juicio se demora y que después aún lo que Él envía para juicio, para castigo de la tierra, para que los hombres se arrepientan, aún esos insectos o las cosas que Él envía reciben la orden de no tocar a esos hombres y mujeres con ese sello. Esos hombres y mujeres son intocables. El juicio, la ira de Dios no cae sobre ellos. Lo mismo sucede en el relato de Ezequiel. Hay un juicio sobre la tierra, pero hay determinados hombres que son librados de ese juicio. ¿Por qué? Miren, Dios siempre ejecuta su juicio sobre el mal, siempre. A través de los tiempos, Dios ejecuta su juicio. Los hombres no pueden ni podrán escapar de esto. Siempre ha sido así y hay un día señalado para ese juicio, y es más, hay un día también determinado para un juicio para toda la eternidad. Pero Dios hace diferencia entre aquellos que están sellados y los que no. Siempre ha sido así. Dios hace diferencia entre estos dos grupos de personas, aquellos que están sellados y los que no. ¿Quiénes son los que son sellados? Miren, allí leíamos, son aquellos que le sirven a Dios. Son aquellos que gimen, dice, los que claman por causa de la maldad que se hace en la tierra. Los que han creído en Dios y en Jesucristo y tienen su nombre escrito en la frente. Notemos que el juicio que Dios ejecuta lo hace sobre las personas que no tienen este sello. Y hacemos esta aclaración. No dice que Dios no hace este juicio sobre las personas que van a la iglesia. Tampoco dice que son librados aquellas personas que se llaman creyentes o evangélicos cristianos o musulmanes o católicos o religiosos de cualquier índole. No dice los que leen la Biblia, los que oran, los que cantan, los que alaban. No dice la Biblia nada de eso. Dice que son librados aquellos que tienen el sello de Dios en su frente y en sus corazones. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Miren, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, Dios va a ejecutar un juicio sobre una ciudad, sobre un grupo de ciudades, Sodoma y Gomorra. Y se nos dice que el patriarca Abraham es notificado por Dios lo que Dios iba a hacer. Dios le cuenta lo que iba a hacer. Entonces él se acerca para interceder. Dice, se acerca para interceder porque quizás en esa ciudad haya algún creyente, algún justo. Y las palabras que él utiliza, y son las palabras que Dios atiende, describen el proceder de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice en el capítulo 18, versículo 23, y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Versículo 25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Allí Abraham le dice a Dios, y Dios toma esto, porque ha sido la conducta de Dios a través de todos los siglos, y es que Él no trata de la misma forma al impío que al justo. Cuando Él envía la sentencia, el juicio, el castigo sobre las naciones, como en este tiempo, Él no trata de la misma forma al impío que al justo. No dice la Escritura que allí había un hombre llamado Lot que vivía en ese lugar,
No dice que él se quedó allí y que la destrucción no lo tocó. No, él tuvo que escapar. Pero Dios no lo trató de la misma forma que trató a aquellos hombres impíos. Dios hace diferencia. Dios hace diferencia entre aquellos que son creyentes, los que tienen el sello de Dios y los que no lo son. Miren, también la Biblia nos cuenta, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando Dios libertó a Israel de la opresión en que vivían en Egipto. Dios envía las famosas 10 plagas de Egipto y Dios hace diferencia entre los israelitas y los egipcios. En determinado momento, por ejemplo, caía granizo sobre todo Egipto, pero en Gosén, donde estaban los israelitas, no. Había oscuridad y tinieblas en toda la nación de Egipto, pero dice que los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios no trata de la misma forma. Miren, ¿quiénes eran los que tenían el sello? Eran personas que habían creído en Dios y en Jesucristo. Tener el sello implica tener una relación con Dios. Dice el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo dice esto: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice, el fundamento de Dios tiene un sello. A Dios le gusta poner el sello sobre determinadas cosas. Acá dice, el fundamento de Dios tiene un sello. ¿Y qué significa este sello? ¿Qué implica este sello? Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos y apártese iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué Dios pone un sello? Porque poner ese sello implica que eso le pertenece en forma especial. Toda la humanidad le pertenece, pero allí hay personas que han hecho un trato con Dios, han iniciado una relación especial con Él. Por eso Dios les pone ese sello. Miren, muchas veces se habla de que en esa época el anticristo va a poner el sello del 666 en las manos o en la frente de las personas. Es un sello externo que va a influir sobre el alma de las personas para condenación. Acá la Biblia nos dice que Dios pone un sello interno en la persona y que va a influir sobre su condición externa, su conducta. Estas personas son personas que dice que claman, que gimen por causa de la maldad que hay en la sociedad. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, dice así en el versículo 23, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El libro del profeta Ezequiel nos decía que Dios mandó a poner un sello en la frente de aquellos que gemían por causa de las abominaciones que se hacían. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros también gemimos. Y el Espíritu Santo nos ayuda porque el Espíritu Santo también gime. ¿Y por qué causa? Dice, nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo, el momento en donde Dios nos venga a buscar y transforme nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque gemimos en primer lugar por las maldades de nuestro corazón. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que hemos confiado en Él, una de las características de los que tenemos este sello es gemimos por las maldades, en primer lugar por las nuestras. No nos gusta. Compartimos con Dios su aborrecimiento por el pecado. Y también, dice la Biblia, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y el Espíritu Santo es el primero que también gime, que abomina de aquellas cosas que el mundo hace. Es muy raro que una persona que se llame creyente, que tenga el sello de Dios,
le agrade y disfrute de las cosas que se hacen en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos dice la Escritura que estos hombres no dice que son perfectos, sino que no toman placer en el mal y buscan estar bien con Dios. Ahora, ¿sabía usted que en este tiempo Dios recorre las calles, recorre las plazas, recorre las casas para poner el sello, su sello, a aquellos que lo deseen? Miren lo que dice el libro de Efesios, el capítulo 1, y terminamos con esto. Efesios capítulo 1 dice así, la palabra de Dios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Dice la Biblia que las personas que hemos oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? El Evangelio, las buenas noticias que hablan de la salvación, no de la prosperidad, no de la sanidad, sino de la salvación. Esas son las buenas noticias. Hay buenas noticias, hay salvación. Hay salvación que Jesucristo logró en la cruz del Calvario al morir y pagar por nuestros pecados. Él ocupó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ocupar su lugar en el cielo, juntamente con Él y con el Padre. Él cargó, dice la Biblia, con nuestras maldades en la cruz. Ahora, eso es una buena noticia. Hay perdón de pecado. Es un regalo de Dios a todos aquellos que confían en Él. Dice, y habiendo creído en Él, habiendo creído en Jesucristo, habiendo confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Actualmente Dios pone su sello en el corazón de todas aquellas personas que confían en Jesucristo. Que confían en Jesucristo. Miren, a esas personas Dios les regala la vida eterna. Dice, hemos leído, una herencia en los cielos juntamente con Él, juntamente con Jesucristo. Ahora, hay una conclusión a lo que estamos meditando, y es que Dios no trata igual a los suyos que a los impíos. No trata igual. Siempre Dios hace diferencia. Dios puede tratar en forma personal con su hijo, con aquella persona que ha creído en Él, y lo puede corregir, lo puede disciplinar, y muchas veces encontramos en las Escrituras que hasta Dios puede quitarle la vida por la forma en cómo vive ese creyente. Eso es una cosa, el trato personal de Dios con el creyente. Pero acá la palabra de Dios nos dice que Dios, cuando actúa sobre el mundo y envía en este tiempo su juicio, su castigo, su corrección sobre la tierra, no trata de la misma forma con la iglesia. No lo hace. El Señor Jesús dijo, tienen que reconocer las señales de los tiempos. Personalmente creo que Dios está tratando con el mundo y lo está disciplinando de tal forma para que el mundo se arrepienta y busque a Dios. Pero no es un juicio sobre la iglesia. Aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, somos guardados por Dios. Es posible que hayan otras pruebas, otras circunstancias en las cuales la iglesia sufra, pero no cuando el juicio de Dios cae sobre los impíos. Oremos a Dios para que seamos guardados en este tiempo conforme a lo que leemos en su palabra. Esto no implica que no tengamos que cuidarnos. No hacerlo es tentar a Dios. Nos cuidamos, tratamos de guardarnos, confiamos y oramos a Dios que Él nos guarde, que guarde nuestras familias, que guarde a su iglesia, conforme
a su palabra. Lejos de ti, le dice Abraham, que hagas morir al justo con el impío. Que el justo sea tratado como el impío. Dios no hace eso, no lo ha hecho nunca. Alabemos a nuestro Dios por eso. Que a Él sea la gloria. Amén.